y como siempre lo ha sido Gonzalo y el matrimonio tan bonito que Dios les permitió tener a Dani y a Gonza. Gracias a Dios porque me permitió ser testigo de ese noviazgo. 2 años, ahorita sacando los 7 años que llevan de matrimonios, 2 años, algo que yo no había visto porque pues yo no conocía de un noviazgo cristiano. Ellos fueron un ejemplo, ambos han sido muy importantes para mi crecimiento espiritual y les mando un muy fuerte abrazo a ambos, Gonza, Dani, los quiero mucho en el Señor. Gracias por ser lo que son en las vidas de muchos. Hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios y como todos saben, iniciamos una serie de temas, las cuales se llaman relaciones sanas. Relaciones sanas. Y yo podría agregarle en esta noche, aunque no es el título, relaciones sanas en tiempos de pandemia. Relaciones sanas en las cuales, hermanos, dependen mucho esas relaciones de nuestro estado de ánimo. Es una peculiaridad de que el ser humano, dependiendo cómo se encuentra, o como cuando uno dice, este se levantó con el pie derecho o se levantó con el pie izquierdo, es como suele tratar a las personas en el transcurso del día. Y bueno, la distancia obligada de esta pandemia, y esto puede ocasionar cierta apatía, cierta frialdad, cierto desánimo, incertidumbre y temor cuando nos vemos con las personas. Y eso ocasiona que nuestro estado de ánimo sea afectado psicológicamente de una manera tremenda, siendo seres humanos, seres creados por Dios, que estamos diseñados para vivir con las personas, vivir en una familia, interactuar, relacionarnos, etcétera. Y que muchas veces, aparte de estas reacciones de las cuales no estamos acostumbrados, sin duda pasará por tu mente como lo ha pasado por la mía. Ya estaré infectado, ya me infectaré. ¿Cuándo será? El Señor me ha protegido, pero a lo mejor está en sus planes que yo me infecte. O a lo mejor podemos preguntarnos cómo se encuentra mi estado de salud inmunológicamente hablando para recibir este embate que probablemente el Señor viene preparando. No lo sé, hermanos, puede ser que esta situación nos afecta de una manera tremenda, como nos comunicamos. Las conversaciones empiezan, ¿cómo estás de salud? ¿Cómo está tu familia? ¿Ya pasaste lo crítico de esta enfermedad? Supe que te dio. ¿Cómo lo sentiste? ¿Ya te recuperaste? ¿Fueron síntomas leves? O a lo mejor puedas encontrar respuestas también no muy positivas. Y yo sé, hermanos, y esta introducción la quiero hacer con mucho cuidado y respeto porque sé que en los corazones de muchos de los que estamos aquí hay dolor, hay tristeza, porque hay personas cercanas que están padeciendo esta enfermedad y a lo mejor ya no están con nosotros. Hermanos, solamente quiero traer a tu mente y a mí en este ambiente adverso, que con chispazos de alegría y amor, como fue el caso ahorita de esta noticia bonita del aniversario de nuestros amigos y hermanos, sin duda en nuestros corazones hay eso. Y a lo mejor en el que yo esté tratando de traerte a la mente lo que escuchas en las noticias, que muchas veces son amarillistas, alarmantes, fatalistas, y que hasta políticamente ya nos distraen. Hermanos, no somos ajenos y quiero que traigan a su mente todo esto y es un ejercicio que quisiera que Dios lo bendijera en esta noche. Sabemos, hermanos, que tenemos vacunas y bueno, eso también es polémico porque si algo aprendí en el primer año de pandemia, los primeros meses, y a lo mejor mi hermano Gonzalo no me dejará de mentir, pero los médicos hablaban de lo difícil que era hallar una vacuna. Y nos hablaban y nos decían que a lo mejor no iba a haber. Y nos hablaban y nos decían que era imposible que en meses o en un año la tuviéramos. Era algo terriblemente desesperante escuchar esas noticias sabiendo cómo es que venía la ola de incertidumbres.
Y bueno, ahora resulta que ya tenemos una vacuna y yo espero que Dios le esté bendiciendo. Sin embargo, también escuchamos que esa no es la buena, que la de Pfizer, que la de AstraZeneca, que la rusa es la buena y que, bueno, la rusa tiene dos y una es la más buena que la otra, hermanos. Esto sin duda nos deja pensar en más incertidumbre y más locura. Hermanos, estamos en un entorno muy complicado. La situación económica, los medios de comunicación y las circunstancias de nuestro entorno nos están afectando. No podemos negar que esta situación está teniendo graves estragos en nuestra sociedad y en nosotros mismos. Hermanos, ante este panorama, yo quiero que te hagas esta pregunta. ¿Por qué a los cristianos, hablo a los verdaderos cristianos, por qué a los cristianos nos tiene que tenemos que estar sufriendo los embates de este mundo? Hermanos, podrías contestar como muchas veces lo hacemos, o al menos yo lo he hecho en muchas ocasiones cuando las calamidades vienen a nuestras vidas, lo que nuestro Señor Jesucristo nos advirtió en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33, que dice él que en el mundo tendréis aflicción. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando vemos que estamos en un mundo caído, cuando nuestra naturaleza pecaminosa y todos estos conjuntos de nuestros enemigos, llámese el mundo, nuestra carne y el mismísimo Satanás, pues caemos en que sí, está bien, vamos a afrontarlas, vamos a tenerlas, y bueno, qué lamentable, vamos a esperar que esto pase porque va a pasar, y a lo mejor viene a nuestras mentes que esto es normal, que yo me sienta así. Y humanamente podríamos decir que sí, nos puede afectar. Pero hermanos, yo quiero que en este momento venga a nuestra mente las promesas que Dios tiene detrás de ellas y que debemos de dejar de pensar en estas cosas con las cuales me introduje en esta noche y enfocarnos no en lo que el mundo quiere que nos enfoquemos, no en lo que este sistema de información, llámese político, llámese económico, llámese de salud, quiere que nosotros traigamos a nuestra mente. Quiero que desechemos eso y que nos enfoquemos en las cosas que a Dios sabe que nos conviene a nosotros tener en mente. Y si se fijan, este pasaje, para aquellos que se lo saben de memoria, no lo dije completo. Lo hice con esa intención de resaltar un poquito lo que a veces se nos queda más en algunas porciones. Quisiera que vayamos ahí a nuestras Biblias, a Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan, capítulo 16, versículo 33. Hermanos, a veces cuando leemos la palabra de Dios, este mundo nos puede afectar de tal manera que no la discernimos correctamente o no nos quedamos. A mí este versículo de Juan capítulo 16, versículo 33, se me queda muy grabado: en el mundo tendréis aflicción. Pero miren, la palabra de Dios, desde donde inicia este versículo, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, ¿en qué deberíamos enfocarnos en este pasaje? Yo me quedaría con tres cosas. Si tuviste oportunidad de imprimir tu hoja de estudio o la tienes a la mano, y si no, presta atención. Tres cosas sencillas. Estas cosas os he hablado, dice el Señor. Y sin duda nos deja pensar, si tú estás allí, ir un poquito a lo que antecede a este pasaje. Y dice el versículo 26 y 27, dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros,
pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Estas cosas os he hablado, dice el Señor Jesucristo. En esas son las que tenemos que poner atención, las que están escritas en este precioso libro, las que nos alientan. Y en este pasaje nos habla claramente del amor de Dios. Nos dice que el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Estas cosas os he hablado, dice, y luego nos afirma nuestro Señor Jesucristo en el versículo 33, para que tengáis paz. Hermanos, esa paz es la seguridad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, claramente la vemos en el pasaje. Y posteriormente, como tercer cosa en la cual quisiera que nos afianzáramos en esta noche, confiar. Confiar, certeza, esperanza y fe en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Confiar. Esta narración de Juan, capítulo 16, son las cosas finales que nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo a sus apóstoles, hermanos. Estaba dejando estas instrucciones dignas de observar y que en el versículo 27, como ya lo describí, considerémoslo como una joya, una preciosa piedra que nos dejó ahí nuestro Señor para animarnos a todos nosotros. Y es por ello que vamos a hablar del supremo poder y fuente de paz que radica en el amor. Nuestra serie de temas, relaciones sanas. En esta noche nos vamos a enfocar en el poder supremo del cual viene la fuente de paz que radica en el amor. Podríamos dejarlo así, ¿verdad? El amor tal cual, y podríamos deleitarnos y más sabiendo que estamos entrando en el mes del amor. Pero hermanos, dice el versículo 27, el Padre mismo nos ama. Tres cosas de este versículo que quiero resaltarle también en esta noche. El Padre mismo nos ama. Cuando nosotros leemos pasajes como este, podemos leerlo de rápido y no tener en claro lo que para los judíos, los hebreos, significaba el escuchar estas palabras. El Padre mismo nos ama. Esta expresión la deberíamos de entender como Elohim, el Adonai, Jehová, Yahvé, el Todopoderoso, el Creador. Él mismo te ama, hermano. El que nos creó, el que sustenta este universo, el que diseñó tu corazón, que no deja de latir hasta que Él haya terminado el propósito que hay en ti y en mí. Órganos que los seres humanos en esta actualidad, y yo creo que nunca tendrá la capacidad de reproducir con máquinas. Hermanos, el Padre mismo nos ama. Es lo que decía nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, estas cosas os he hablado. Y también dice, porque vosotros me habéis amado. Dice el versículo 27, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado. El amor de Dios, hermanos, es el resultado de habernos arrepentido y haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Él es el intercesor entre Dios y los hombres. Es decir, el amor del Padre es por medio de su Hijo Jesucristo. Como lo dijo Pablo, el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 5 y 6,
que dice que porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el mediador que existe para que tú y yo podamos recibir el amor del Padre, el amor del Todopoderoso. Y aquí en este mismo versículo dice, y habéis creído que yo salí de Dios. No sé si usted, hermano, entienda completamente lo que significa esto o si realmente lo tiene claro. Pero lo que sí yo veo es que los apóstoles lo entendieron, lo tenían claro. Y le quiero hacer esta pregunta. ¿Usted ya lo tiene claro? Porque ellos sí. Segunda pregunta. ¿Comprende verdaderamente cómo Dios nos ama? Se la repito. ¿Comprende verdaderamente cómo Dios nos ama? Lo invito, hermano, a que conozca más a Dios, que se esfuerce, que no crea que ya lo tiene todo, que ya su conocimiento de la Biblia es suficiente. Le invito a que cada día más conozca a Dios. Y eso lo va a lograr, hermano, en su palabra. El Espíritu Santo se lo revelará si usted se lo pide. Y a través de sus siervos que preparan temas como este para edificarnos, conocer más el amor de Dios. Tercera pregunta. ¿Usted ya tiene claro a qué se refiere Jesús cuando dice que estas cosas os he hablado para que tengáis paz? Lo voy a volver a repetir. ¿Usted hasta este punto ya entendió lo que dijo Jesucristo en el versículo 33, cuando dijo estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz? Hermanos, es gracias al amor en la que tú y yo podemos tener paz. Esta calamidad que estamos viviendo en este momento, hermanos, debemos de frenarla desde dentro de nosotros. Y eso solamente lo podemos hacer con el poder supremo del amor. Eso es lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo cuando dijo estas cosas, os he hablado. La palabra es clara y vamos a abundar más al respecto. Pero si usted se está sintiendo asfixiado, como yo en momentos me he sentido, o he visto a personas en las cuales se enciende un gran escenario de incertidumbre. Trayendo nuevamente toda esta situación, hermanos, pareciera que es una película de ciencia ficción. Parecería que es locura, pero déjame decirte, hermano, que la realidad supera cualquier ciencia ficción reproducida en el cine. La realidad es más dolorosa. Cuando las calamidades de esta pandemia llegan a tu vida y tocan la puerta de tu familia, supera cualquier película, cualquier escena que cualquier cineasta pudiera tratar de reproducir. Déjame decirte, hermano, también que lo que nos sucede puede ser resuelto por medio del poder supremo. El poder supremo, como lo dijimos, es el amor. Dice 1 Corintios 13 que si no tengo amor, nada soy. ¿Cómo puedo, por medio del poder supremo, entender esta virtud, hermanos? Entender a Dios, porque Dios es amor.
¿Cómo puedo? Yo quiero que te hagas esta pregunta también esta noche, hermano, y que la resuelvas hoy mismo. ¿Cómo puedo yo entender y obtener esta virtud? ¿Cómo puedo amar? ¿Cómo puedo vivir en amor? Hermanos, no sé ustedes, pero yo antes de conocer al Señor, yo no lo entendía. Era confuso. ¿Cómo podía decirle a mi esposa que la amaba cuando la tuviera? ¿Y cómo poderle decir a mis padres que los amo? No recuerdo, hermanos, que esas palabras salieran de mi boca, porque sinceramente no las entendía. No las entendía, hermanos, porque el mundo nos muestra un amor muy distinto. Un amor que no es el verdadero. Yo quisiera, hermanos, que fuéramos a buscar un poco más en esta noche y resolvamos estas preguntas, y vamos a ir a la primera carta de Juan, el mismo que narró esto. Vamos a escuchar, hermanos, en la primera carta de Juan, capítulo 4, aquel que escuchó y entendió lo que a lo mejor para ti, para mí es confuso. Cuando supe que iba a predicar del amor, hermanos, sí me puse nervioso, porque es un tema muy profundo, hermanos, y solamente lo entendí porque es Dios. Por eso te invito que haya ese anhelo en tu vida de conocer más a Dios. Vamos a leer, hermanos, una parte extensa de la palabra, desde el versículo 11, en el capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 11. Les pido que me sigan con sus vistas, hermanos. Dice así: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amados, dice el versículo 11, si Dios nos ha amado así. En el versículo 9 que antecede nos habla del amor de Dios por medio de su Hijo unigénito que fue enviado para rescatarnos, ¿sale? Para darnos vida. Comienzo. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró,
ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Hermanos, ¿cuántas veces apareció ahí el amor? Podríamos llamarle a esta porción el amarnos los unos a los otros, amemos a los hijos de Dios, amemos a nuestros hermanos, vivamos en amor, Dios es amor. Este tema, hermanos, es importante porque nos permite ver la relevancia de ejercer el verdadero amor y vemos, hermanos, que esa es la base en la cual tú y yo podemos comprender. No hay mejor manera de entender el amor de Dios que vivir en amor. Y de ahí proviene el poder supremo del cual quiero resaltar todavía aún más en estos minutos que me quedan. Esta relevancia del verdadero amor, cuando tú y yo la practicamos, vamos a obtener las bendiciones de ser amados, de amar y de sentirnos amados por los que nos aman. Qué bonito, hermanos. Eso es lo que explicó el apóstol Juan, aquel que recibió las últimas palabras del gran maestro cuando les dijo que confiáramos en él y que en el mundo tendríamos aflicciones y que escucháramos su palabra. Y este es el resumen, hermanos, del gran amor de Dios para con nosotros. En la Biblia encontramos algunas definiciones de amor. ¿Les parece? ¿Quedó claro en esta porción? Lo vamos a estudiar un poquito más a profundidad, pero es necesario tener algunas definiciones. Las tenemos ahí en la hoja de estudio. No vamos a abundar mucho en ellas a razón del tiempo, pero miren, hay un amor que yo no había visto en la Biblia, pero está en el libro de Cantares. Es un amor que es íntimo, es un amor que es solamente para el matrimonio, que es dot. Este es una clase de amor que se lleva solamente en la vida conyugal y tiene que ver con ese deseo físico. Dice Cantares 4:10, cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía, cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. También encontramos en la Biblia el amor fileo, este amor fraterno de amistad, a lo mejor descrito cuando tú conoces y te relacionas conoces a un amigo, a un verdadero amigo, y puedes considerarlo casi como tu alma gemela. Y que este amor te lleva a apoyar y a soportar lo que esta persona está teniendo. Es el amor que encontramos también en la familia de hermanos e hijos. Dice Tito, capítulo 2, versículo 5, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Qué curioso que en esta porción Pablo le está dando la exhortación a Tito, diciéndoles algo, pensar a lo mejor que el amor a la cual se está refiriendo no es el amor con el que viene diseñada usted, hermana. El amor ágape con el cual usted ya está dada para que usted conozca y dé ese amor ágape a su esposo. Está hablando de un amor fileo que proviene y nos da a entender también el respeto que el marido necesita obtener, que sea soportado y la ayuda idónea que usted es para su esposo. Dice Juan 15:15, yo no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos
porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cuando menciona ahí amigos, nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo al amor fileo, el mismo que aparece en Tito 2:4. En esa relación de confianza y de solidez descansa la amistad del esposo con su esposa. Y el amor ágape es un amor que proviene de Dios, es el amor sobrenatural, el más profundo. No depende de sentimientos. Es un amor sacrificado que da sin esperar nada a cambio. Lo podemos descubrir ahí en Mateo 5:44, que dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y lo vemos también en Juan capítulo 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí se está refiriendo en ese amor. Teniendo, hermanos, y enfilándonos al final de esta conversación, quiero que observemos nuevamente la porción que nos habló del amor el apóstol Juan en el versículo 16 y 18. Dice, 16 al 18. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Preste atención a lo siguiente, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y nuevamente atención a lo siguiente. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, entiéndase perfecto como maduro, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto último podríamos entenderlo, no ha sido maduro en amar. Lo importante que es amarnos los unos a los otros, y Dios en esta porción, hermanos, nos está diciendo que podemos alcanzar una promesa en el tiempo del juicio, con el cual vamos a poder vencer el temor ante los eventos que estamos viviendo y que están por venir. Es por eso que esta porción es importante que usted la tenga subrayada para que usted conozca más a Dios, porque Dios es amor, y para que usted ame más a su prójimo. Hermanos, no tenemos por qué temer cualquiera que sean los eventos que vengan, si usted y yo nos esforzamos por madurar en el amor. Lo que estamos viviendo no se compara con lo que va a venir. El juicio de Dios, hermanos, ha llegado. Lo que estamos viviendo, este juicio es anunciado de muchas maneras. Y Jesucristo lo anunció en Mateo 24, del 32 al 34, con la higuera que está por dar fruto y que nos muestra el tiempo que está cerca. También Jesucristo lo mencionó en Mateo 16, 3. Y se lo recuerdo, hermanos, pero pareciera que a veces nosotros somos como ellos, que somos buenos para decir que hoy hará un buen clima o que hoy va a ser frío en la manera en la que amanece o en la manera en la que están las nubes. Somos muy buenos para determinar cómo va a estar el día que comienza. Hermanos, de la misma manera, yo les digo
recordemos las señales del tiempo del juicio de Dios. Seamos prácticos ante esta situación que nos rodea. Esto va a ser más sobrellevadero y sin duda más llenas de bendición en cada una de sus vidas cuando nosotros, hermanos, comprendemos que no por algo la palabra de Dios nos insta a amarnos los unos a los otros. De esta manera las cosas no causarán el temor que el mundo vive en la manera en la que nos relacionamos los unos a los otros. Esta es la clave de obtener el poder supremo que afronta toda circunstancia adversa que podamos vivir. Miren, dice ahí en 4:7, versículo 7 del capítulo 4, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y dice el 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice el versículo 16 al final que Dios es amor. Y nos dice aquí en el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y dice el 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar también a su hermano? ¿Cómo puede amar Dios a quien no ha visto? Perdón. Dice el versículo 5, y todo aquel que ama al que engendró, ame también al que ha sido engendrado por él, o sea, a su hermano. Y luego dice el versículo 2 del capítulo 5, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Hermanos, yo quiero que quede claro que el apóstol Juan, el que escuchó las grandes promesas de estas cosas que os he hablado para que en mí tengáis paz, y que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El que escuchó del mismísimo Señor Jesucristo, que sabía el mismo Padre os ha amado, escribió esto para facilitarnos a ti y a mí en conocer a Dios. Y se resume solamente en amarnos los unos a los otros. Seamos prácticos en esta pandemia, hermanos. Afrontemos esta pandemia con los recursos de Dios. Recordemos que la madurez en el amor nos da confianza en el día del juicio y que en el amor no hay temor, lo dice la palabra de Dios en el versículo 16 y 17. Y este juicio sabemos que ya está aquí, hermanos. Por último, quiero recordarles algunos puntos, y si no imprimió su hoja de estudio, va a tener que anotar algunas citas. ¿Sale? Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:21, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Estas citas nos van a servir para saber cómo llevarnos los unos con los otros. Y en el Evangelio de Juan 14:21, que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. El que tiene mis mandamientos y los guarda, esto es el que ama a Dios. En 1 de Juan 5:2 y 3, que ya leímos, nos dice que amar a Dios es guardar sus mandamientos. En 1 de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermanos, tenemos que cuidar a los demás y proveer para sus necesidades en este tiempo
y en todo momento. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:32, ser bueno con los demás y perdonar sus faltas. Dice así, 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice en Colosenses 3:13 que debemos de ser pacientes, que debemos de tolerarnos. No es fácil tolerarnos, pero dice que debemos tolerarnos, que debemos ser sufridos entre nosotros, que debemos aguantarnos los unos a los otros. En Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Dice Santiago 2:1, hermanos, que debemos de tratarnos con igualdad y respeto. Esto es algo que tenemos de seguro ya muy fresco y ya lo estamos practicando, ¿verdad? Porque en el pasado lo estuvimos estudiando. Pero si no, se lo recuerdo, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Tratarnos con igualdad y respeto. Y en Éxodo 20 nos habla, hermanos, que debemos de tratarnos con verdad, que debemos de vivir en verdad. Miren, dice Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. De igual forma, Proverbios 6:16 nos invita a llevar nuestras relaciones en verdad. Y en Éxodo 20:17 nos invita a que no codiciemos, que no envidiemos lo que otros tienen. La Biblia también nos dice que debemos de tener contentamiento con lo que tenemos. Hermanos, en Éxodo 20, del 12 al 16, fíjense, todo lo que Dios nos da en sus instrucciones es para ser maduros en amor. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Hermanos, vemos por muchas partes en la palabra de Dios instrucciones para ser maduros en amor y solamente recae en que debemos amarnos los unos a los otros. Es por eso que así fue como lo tentaron a nuestro Señor Jesucristo cuando le preguntaron que cuál era el primer mandamiento. Hermanos, dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hay mucha instrucción en la palabra de Dios, pero yo espero haber ocasionado en ti un interés por conocer más a Dios, porque Dios es amor. Y que podamos sobrellevar estos preámbulo o esta parte del juicio en amor. Ejerzcamos, hermanos, amor en nuestra vida. Ocupémonos de vivir en amor. Es la manera de llevar una vida agradable a Dios. Y cuando eso, hermanos, vivir en amor y que la madurez en el amor la hayamos alcanzado, nosotros vamos a recibir las bendiciones de Dios. Y el temor de este mundo no se sobrepondrá en nuestras vidas. Esto es una realidad, lo dice la palabra de Dios. Por último, hermano, quiero que vayas conmigo a dos citas. Una que se encuentra en Romanos 13.
quiero que vayas ahí a tu Biblia. Son las últimas dos citas que vamos a estudiar en esta noche. Romanos 13, versículo 10 al 12. Dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, ojo, lo vuelve a mencionar Pablo, lo que mencionó Juan, lo que decía Jesucristo. Y esto conociendo el tiempo, o sea, es una instrucción, el tiempo en el que estamos, que es hora ya de levantarnos del sueño, dice la palabra de Dios, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. El amor no hace mal al prójimo y el tiempo está cerca, hermanos. Ahora es cuando hay que echar mano de todo lo que has aprendido, sea mucho, sea poco, esto es claro. Amémonos los unos a los otros. Y te recuerdo lo que dijo Jesucristo: los gentiles, los inconversos, también aman a los que aman. Es decir, también aman a los que los aman. Amemos a nuestros enemigos. Ahora quiero que vayamos a Primera de Pedro, que también nos habla del amor de Dios. Primera de Pedro 4, 7 y 8. Nuevamente, el apóstol, ahora Pedro, nos está recordando el fin de los tiempos. Dice el 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Esto nos va a hacer tener sanas relaciones en este tiempo de pandemia. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, mi Señor, te damos gracias por toda la instrucción que tú nos has dado. Ayúdanos transformando nuestras vidas, Señor, para amar cada vez más, para negarnos cada vez más, para ver por el prójimo cada vez más, para despojarnos y dar al necesitado cada vez más. Señor, no permitas, Padre, que el espíritu de egocentrismo anide en nosotros. Ayúdanos, Padre, a ver por el prójimo y ayudarnos y amarnos. Te pedimos también, Padre, que nos permitas ser esforzados, que tu espíritu nos recuerde continuamente la necesidad de conocerte más a ti, para que podamos tener esas bendiciones que estás dispuesto a darnos si nos amamos más. Ayúdanos a amar a nuestros enemigos. Ayúdanos a amar a los que nos aborrecen, a los que han hablado mal de nosotros, a los que han puesto terribles maldiciones, Señor, que nos entristecen. Ayúdanos a amarnos, a amar a aquellos que nos han hecho mal. Mi Dios, te pido una bendición especial para cada uno de nosotros, para este grupo de estudio Corregidora y su equipo misionero, para amarnos más. Te lo pongo en tus benditas manos, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.